Potosí, fundada como Villa Imperial de Potosí, es una ciudad al sur de Bolivia. Se extiende a las faldas de una legendaria montaña llamada Cerro Rico, en la cual se situó la mina de plata más grande del mundo, produciendo desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. Fue declarada la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1987, debido a su aporte a la historia universal y a su atractivo arquitectónico y artístico, siendo considerada como la cuna del barroco andino en Bolivia. La población indígena conforma aproximadamente el 65% de la población, entre quechuas y aymaras. Luego mestizos, que presentarían un 30%, y blancos criollos serían un 5% aproximadamente. Las minas de Potosí fueron y siguen siendo un importante centro minero ubicado en el Cerro Rico de Potosí, una montaña en la actual Bolivia. La ciudad del mismo nombre aún vive a la sombra de la minería, la cual continúa formando la base de la economía local. Tiempo antes de la conquista, el Inca Huayna Cápac había ido a hablar a sus vasallos del Cerro Hermoso, y por fin pudo verlo cuando se hizo llevar enfermo a las termas de Tarapaya. Desde las chozas pajizas del pueblo de Cantumarca, los ojos del Inca contemplaron por primera vez aquel cono perfecto que se alzaba orgulloso entre las altas cumbres de las serranías. Las infinitas tonalidades rojizas, la forma esbelta y el tamaño gigantesco del cerro siguieron siendo motivo de admiración y asombro en los tiempos siguientes. Pero el Inca había sospechado que sus entrañas debía albergar piedras preciosas y ricos metales, y había querido sumar nuevos adornos al Templo del Sol en el Cuzco. El oro y la plata que los incas arrancaban de las minas no salían de los límites del reino, no servían para comerciar, sino para adorar a los dioses. Cuando los mineros indígenas cavaron sus pedernales en los finoles de plata del Cerro Hermoso, una voz cavernosa los derribó. Era una voz fuerte, como el trueno, que se leía de las profundidades de aquellas brañas, y decía en quechua: no es para ustedes, Dios reserva estas riquezas para los que venían del más allá. Los indios huyeron despavoridos y el Inca abandonó el cerro. Antes le cambió el nombre. El cerro pasó a llamarse Potosí, que significa truena, revienta, hace explosión. La historia inicial de la ciudad es una mezcla intrincada de hechos fantásticos como verídicos. En 1545, el indio Hualpa corría tras las huellas de una llama fugitiva y se vio obligado a pasar la noche en el cerro. Para no morir de frío, hizo fuego. La fogata alumbró una hebra blanca y brillante. Era plata pura. El cerro era tan rico en vetas de plata que la misma se encontraba a flor de tierra. El 1 de abril de aquel año, 1545, un grupo de españoles, encabezadas por el capitán Juan de Villarroel,
tomaron posesión de Cerro Rico, tras confirmar el hallazgo, y establecieron inmediatamente un poblado. Según la versión, los incas ya conocían la existencia de la plata en el cerro, pero cuando el emperador inca intentó comenzar su explotación, fue cuando se escuchó una estruendosa explosión, de donde deriva el nombre del lugar, prohibiéndole extraer plata, que estaba reservada para los que vinieron de fuera. Lo cierto es que para 1560, tan solo 25 años después de su nacimiento, su población era ya de 50.000 habitantes. Un quinto de ellos eran españoles. Inicialmente se constituyó como un asiento minero, dependiente de la ciudad de La Plata, hoy Sucre. Pero tras una larga lucha para conseguir su autonomía, adquirió el rango de ciudad el 21 de noviembre de 1561, mediante una capitulación expedida por el rey de Perú, virrey. En el 1573, un censo dio 120.000 almas y en 1614, 114.000. De ellos, 65.000 eran indios y 35.000 blancos. La inmensa riqueza de Cerro Rico y la intensa explotación a la que sometieron los españoles hicieron que la ciudad creciera de manera asombrosa. En 1625 tenía una población de 160.000 habitantes, por encima de Sevilla. Su riqueza fue tan grande que en su monumental obra Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes menciona la mina de Potosí. Algo se aculló en dicho español: vale un Potosí, que significa algo que vale una fortuna. A 80 metros bajo el suelo, los trabajadores experimentan temperaturas superiores a 40 grados centígrados, y el aire es una combinación letal de humedad, polvo, partículas de plata, azufre y arsénico. Pocos de los que trabajan en estas penosas condiciones superan los 45 años de edad. Pero aún así, los hombres descienden a diario a las entrañas de la montaña. Muchos de ellos no conocen otra forma de mantener a su familia. Las mujeres siempre fueron consideradas de mala suerte para la mina, pero han estado trabajando junto a los hombres durante mucho tiempo.